It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. Los ingenieros del siglo XXI no logran explicar cómo él lo sabía. Estoy aquí para analizar una construcción que desafía toda lógica humana. 30, 5, 3. Las proporciones son idénticas a los buques modernos. Sin manuales, sin experiencia, sin tecnología. Solo fe absoluta. Lo que viene después cambiará todo lo que creías saber. 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 3 pisos completos. La Biblia da las medidas exactas, pero no dice cómo construir. No explica cómo derribar árboles del tamaño de edificios, cómo mover troncos que pesan toneladas sin grúas, cómo encajar madera sin clavos de hierro, cómo sellar una estructura gigante para que ni una gota de agua entre. Noé recibió la orden, pero tuvo que descubrir solo cómo convertirla en realidad. Durante décadas, él y sus hijos despertaron cada día ante el mismo desafío: construir la embarcación más grande que el mundo había visto, sin manual, sin experiencia, sin nadie que enseñara. Y cada día los vecinos pasaban y reían. Un anciano construyendo un barco gigante donde no había mar. Locura absoluta. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Las proporciones del arca son idénticas a las de los cargueros oceánicos modernos. La relación largo-ancho-alto de 30.53 es exactamente lo que los ingenieros navales del siglo XXI usan para máxima estabilidad. ¿Casualidad? ¿O especificaciones divinas que la ciencia tardó milenios en redescubrir? ¿Cómo construyes algo imposible cuando solo tienes fe y un hacha? Génesis 6 registra el momento exacto. Dios mira la tierra y ve que la maldad del hombre es grande. Cada pensamiento del corazón humano, solo mal continuamente. La violencia llena todo, la corrupción es total. Y Dios toma una decisión que cambiaría la historia para siempre: destruir todo. Pero había un hombre, un solo hombre en toda la generación que caminaba con Dios. Su nombre era Noé, y a ese hombre Dios le da instrucciones que desafían toda lógica humana. Hazte un arca de madera de gofer. Piensa en lo que eso significa. Noé probablemente nunca había visto un diluvio. Nadie había visto lluvia catastrófica antes. Algunos estudiosos sugieren que antes del diluvio, la tierra era regada por vapor que subía del suelo, no por precipitación. Y ahora Dios le pide construir un barco en tierra seca, lejos de cualquier océano. La fe requerida aquí no era simplemente creer que Dios existía, era invertir décadas de tu vida, tu fortuna, tu reputación, tu familia entera en algo que parecía absolutamente ridículo para cualquiera que observara. Pero Noé obedeció. Y entonces comenzó el trabajo más brutal que cualquier familia había enfrentado jamás. ¿Dónde construyes un barco gigante cuando no hay mar cerca? La pregunta parece absurda, pero Noé no tenía opción. Dios ordenó: construye un arca. No dijo dónde, no explicó cómo elegir el lugar, solo dio las medidas y dijo: hazla. Entonces, probablemente Noé miró alrededor y pensó como cualquier constructor pensaría: necesito espacio, mucho espacio, porque 137 metros es más grande que un campo de fútbol. 23 metros de ancho significa que no puedes construir en cualquier terreno estrecho. Y 13 metros de alto requiere espacio vertical para maniobrar materiales.
La primera tarea no fue cortar madera. Fue encontrar y preparar el lugar correcto. Un terreno plano, firme, suficientemente grande, lejos de laderas que pudieran derrumbarse, cerca del bosque, porque transportar madera desde lejos sería imposible, cerca de agua para beber, pero no tan cerca que inundaciones interrumpieran el trabajo. Y después de elegir, viene el trabajo brutal que nadie menciona: nivelar, quitar piedras, arrancar raíces, compactar el suelo para que no se hunda bajo el peso de la estructura. Sin excavadoras, sin camiones, palas, picos, fuerza bruta y tiempo. Pero hay otro detalle: lluvia. Cuando llueve en una obra mal planeada, se vuelve un lodazal. Herramientas se hunden, madera se pudre, trabajo se detiene. Por lo tanto, Noé probablemente necesitó crear canales de drenaje alrededor del área, dirigiendo agua hacia afuera. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Pequeñas zanjas, cavadas estratégicamente para que la obra permaneciera seca incluso durante tormentas, semanas, tal vez meses. Y mientras Noé sudaba cavando, nivelando, preparando, sus vecinos pasaban. Algunos reían, otros movían la cabeza. Un hombre preparando un terreno gigante para construir un barco lejos de cualquier río u océano. Pero esto es lo que no entendían. Noé no estaba construyendo para el mundo que existía, estaba construyendo para el mundo que estaba a punto de desaparecer bajo el agua. ¿Cuántos árboles necesitas derribar para construir algo del tamaño de un barco moderno? La Biblia especifica madera de gofer. Los estudiosos debaten qué especie exacta era. Algunos sugieren ciprés, otros cedro, otros una variedad extinta. Lo que sabemos es que debían ser árboles maduros, con troncos suficientemente gruesos para vigas estructurales de una embarcación oceánica. Árboles así tardan décadas, a veces siglos en crecer. Son altos, con troncos gruesos y pesados. Un solo árbol de esos puede pesar varias toneladas. Y para construir una estructura de 137 metros, cientos de árboles, tal vez miles. Pero derribar un árbol gigante con hacha de bronce no es como cortar leña. El bronce se desafila rápido. Golpeas, golpeas, golpeas en el mismo punto. Astillas de madera vuelan, tus brazos duelen, tus manos sangran. Y después de horas, el corte aún no ha pasado de la mitad del tronco. 2 hombres trabajaban juntos, uno a cada lado. Alternaban golpes para mantener ritmo. Y cuando finalmente el tronco comenzaba a ceder, venía el momento más peligroso. ¿Hacia dónde va a caer? Un árbol de 20 metros cayendo en la dirección equivocada puede matar a quien esté cerca. Puede caer sobre otros árboles y quedar atrapado. Puede rajarse al golpear el suelo y volverse inútil. Entonces, probablemente Noé y sus hijos cortaban cuñas estratégicas guiando la caída. Amarraban cuerdas en la cima para jalar en la dirección correcta. Y cuando el árbol finalmente caía, con un estruendo que resonaba por el bosque, el trabajo apenas comenzaba. Porque ahora era necesario mover ese tronco gigante hasta la obra. ¿Y cómo mueves algo del tamaño de un autobús, sin ruedas, sin tractores, sin grúas? Un tronco de ciprés maduro pesa fácilmente varias toneladas, tendido en el suelo del bosque, inmóvil, desafiando cualquier intento de moverlo. La solución más probable era la misma usada por egipcios, mesopotámicos y otras civilizaciones antiguas: rodillos de madera. Cortas troncos menores, más delgados. Posicionas varios bajo el tronco grande. Después amarras cuerdas al frente y comienzas a jalar.
Conforme el tronco avanza rodando sobre los cilindros, tomas los rodillos que quedaron atrás y los recolocas al frente. Es lento, brutalmente agotador, pero funciona. Pero aquí está el detalle que complica todo. Terreno irregular. Rodar troncos en superficie plana ya es difícil. En laderas, valles, piedras, es peligroso. Un tronco descontrolado bajando una ladera se vuelve un arma mortal. Puede rodar encima de quien lo guía. Puede chocar con piedras y rajarse. Puede caer en barrancos y perderse completamente. Por lo tanto, antes de mover cualquier tronco, Noé probablemente necesitó preparar los caminos, nivelar el suelo, quitar piedras grandes, crear senderos anchos, semanas de trabajo extra solo para transportar madera con seguridad. Y hay otro problema: fuerza. Incluso con rodillos necesitas muchos hombres jalando cuerdas simultáneamente. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 4 hombres en total. ¿Podrían solos? Difícil. Es posible que hayan contratado trabajadores locales, personas que necesitaban trabajo y no les importaban las razones extrañas detrás de la construcción. Cada tronco que llegaba a la obra representaba días de esfuerzo, músculos adoloridos, cuerdas que se rompían en el peor momento, accidentes que podían ser fatales. Y mientras algunas tablas secaban apiladas con espaciamiento para circulación de aire, Noé continuaba derribando más árboles. Un ciclo interminable de trabajo. ¿Cómo levantas una estructura de 3 pisos sin que se desplome antes de estar lista? La respuesta comienza con algo en lo que la mayoría de las personas nunca piensa: la quilla. La viga maestra central, que funciona como columna vertebral de cualquier embarcación. Sin ella, solo tienes un montón de tablas que no se sostienen. Pero aquí está el desafío. La quilla del arca necesitaba tener 137 metros de largo. Ningún árbol en el mundo tiene ese tamaño. Por lo tanto, Noé tuvo que unir múltiples vigas enormes, una empalmando en la otra, creando una línea continua. Cada empalme necesitaba ser perfecto. Encastres macho-hembra trabados con clavijas de madera dura, porque si la quilla se rajaba o se partía, el arca entera se partiría con ella. Y después de la quilla vienen las costillas, vigas curvas que suben de los lados dando forma al casco. Pero ¿cómo curvas madera sin romperla? Vapor y calor. Calientas la madera lentamente dejándola flexible. Después curvas poco a poco, fijando en la forma deseada hasta que se enfríe y endurezca. Proceso lento, delicado. Una costilla rajada significa semanas de trabajo perdidas. Ahora piensa en la escala. Docenas de costillas gigantes necesitaban ser encajadas en la quilla, espaciadas uniformemente, todas en el ángulo exacto. Un error de algunos grados y la estructura queda torcida, desequilibrada, inestable. Por lo tanto, probablemente Noé usaba cuerdas estiradas como guías, marcaciones cuidadosas, plomadas de piedra para verificar verticalidad. Y aún así, ajustar una viga de varias toneladas hasta el encaje perfecto exigía fuerza bruta coordinada. Poleas rudimentarias, palancas, hombres jalando cuerdas en sincronía. Y hay otro detalle crítico: refuerzos diagonales, vigas cruzadas formando triángulos. ¿Por qué? Porque los triángulos son la forma geométrica más estable que existe, imposibles de deformar sin romper. Por lo tanto, la estructura interna era una red compleja de madera entrelazada, distribuyendo peso y resistiendo la presión del agua que vendría. Cuando el esqueleto del arca finalmente estuvo en pie, Noé miró esa estructura gigante y se dio cuenta. Ahora venía la parte que decidiría si todo flotaría o se hundiría. Sellar cada grieta, cada unión, cada rajadura microscópica, porque una sola falla sería suficiente para matar a todos ahí dentro. Betún, Génesis 6:14, es específico. La calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Esta orden doble salvó todo,
porque betún por fuera no basta. El agua encuentra camino, se infiltra por debajo, pudre madera desde adentro. Por lo tanto, cada centímetro necesitaba ser sellado de ambos lados. Pero aquí está la parte que pocos imaginan. Aplicar betún en el interior del arca. Espacios cerrados, oscuros, sin ventilación adecuada. Los vapores tóxicos se concentraban, volviendo el aire casi irrespirable. Trabajar ahí dentro significaba salir frecuentemente para respirar aire fresco. Volver, aplicar más, salir nuevamente, horas de trabajo interrumpido, quemaduras en las manos, piel irritada por los vapores, y no era una sola capa, múltiples capas. Esperar a que seque, aplicar otra, verificar rajaduras, reaplicar donde sea necesario. Proceso que llevaba semanas, tal vez meses, pero la verdadera prueba del betún vendría cuando el arca estuviera en el agua. Hasta entonces, era imposible saber si alguna unión había fallado, si alguna rajadura microscópica permitiría infiltración. Por lo tanto, cada aplicación era un acto de fe, tanto como técnica. ¿Cuánto tiempo tomó construir el arca? La Biblia no da un número exacto, pero Génesis 5:32 dice que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, y Génesis 7:6 dice que tenía 600 años cuando comenzó el diluvio, 100 años de diferencia. Algunos estudiosos calculan que la construcción duró entre 55 y 75 años, considerando el tiempo necesario para que los hijos crecieran y pudieran ayudar en el trabajo físico. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Springfest is happening now at Lowe's. Keep the spotlight on your yard with Stay Green Premium 2 cubic foot mulch, 5 bags for $10. Plus, when you want more help indoors, get up to 40% off select major appliances that help you supercharge your chores. Our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Décadas. Piensa en eso. Décadas despertando cada día para trabajar en un proyecto que todo el mundo consideraba locura. Décadas soportando burlas, críticas, aislamiento social. Décadas invirtiendo recursos, tiempo, energía en algo que solo tenía sentido si Dios realmente cumpliría lo que había prometido. ¿Cuántas veces Noé habrá dudado? La Biblia no registra ninguna. Hebreos 11:7 dice que Noé, por la fe, preparó el arca con temor reverente, no con certeza basada en evidencia visible, con fe, y mientras construía predicaba. 2 Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Noé no solo estaba construyendo un barco, estaba advirtiendo a la generación, llamando al arrepentimiento, ofreciendo salvación a cualquiera que quisiera entrar. Nadie quiso. Durante décadas, Noé predicó. Durante décadas nadie creyó. Cuando las puertas del arca finalmente se cerraron, solo 8 personas estaban dentro. Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de los hijos. 8 personas de toda la humanidad. ¿Cómo organizas el interior de una estructura gigante para albergar miles de animales por más de un año? La Biblia da una pista, 3 pisos, y menciona compartimentos. En hebreo, la palabra es kinnim, que significa literalmente nidos o celdas. Pequeños espacios separados. ¿Pero por qué? Porque sin divisiones tendrías caos, animales peleando, depredadores atacando presas, enfermedades esparciéndose rápidamente. Por lo tanto, cada especie necesitaba su propio espacio. Paredes entre ellos, seguridad. Pero aquí está el desafío de ingeniería. Construir paredes internas sin comprometer la estructura. Cada pared
añade peso, cambia la distribución de carga. Por lo tanto, la lógica más probable es colocar animales pesados en el piso inferior. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Centro de gravedad bajo evita que el arca se vuelque. Animales medianos en el segundo piso. Leones, osos, caballos y los más pequeños, aves y criaturas ligeras, en el piso superior. Distribución estratégica de peso para mantener equilibrio. Pero hay otro problema en el que nadie piensa. Desechos. Miles de animales produciendo desechos todos los días. Sin sistema de drenaje, el arca se volvería un desagüe tóxico en semanas. Enfermedades matarían a todos antes de que el diluvio terminara. Por lo tanto, probablemente había canales inclinados en los pisos. Pequeñas ranuras que dirigían líquidos hacia puntos específicos. Ves aberturas en los laterales inferiores, permitiendo que desechos escurrieran hacia afuera una vez que el arca estuviera flotando. Simple pero efectivo. Y ventilación. La Biblia menciona una ventana en la cima. Pero eso no basta para ventilar 3 pisos enteros. Probablemente había aberturas laterales estratégicas, protegidas por salientes para evitar entrada de agua, pero permitiendo circulación de aire. Sin ventilación adecuada, el calor y los gases se acumularían. Animales sofocándose, todos muriendo antes de que el agua bajara. Y aún está el almacenamiento de comida. Un año de alimento para miles de animales significa toneladas de heno, granos, frutas secas. Espacios dedicados solo para almacén, organizados para acceso fácil, pero protegidos de humedad que pudriría todo. Cuando toda esta estructura interna finalmente quedó lista, Noé había construido algo más complejo que un simple barco. Había construido un ecosistema autosuficiente diseñado para preservar vida durante un cataclismo global. La puerta del arca no podía ser pequeña. Jirafas necesitaban entrar, elefantes, animales de todos los tamaños. Por lo tanto, era una abertura enorme. Y aquí está el problema de ingeniería. Cuanto más grande la abertura, más débil queda la pared. Es un punto vulnerable estructural. Una puerta gigante en una pared que necesita aguantar presión de agua de todos lados. Peligroso. Por lo tanto, la ubicación importaba. La Biblia menciona que la puerta quedaba en el costado, no al frente o atrás. Esto tiene sentido. Paredes laterales distribuyen presión mejor que los extremos, y una puerta lateral permite mejor equilibrio durante la entrada de los animales. Pero la puerta necesitaba refuerzos pesados alrededor, vigas extra formando un marco robusto, madera más gruesa, encastres más fuertes, todo para compensar la debilidad estructural de la abertura. Y hay un detalle que cierra todo. La Biblia no menciona a Noé instalando cerrojos o cerraduras. ¿Por qué? Porque Génesis 7:16 dice algo extraordinario. Y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien selló el arca, fue Dios mismo. Esto significa que Noé construyó confiando en que su parte era hacer la estructura, pero el cierre divino vendría después. El sello final no dependía de ingeniería humana. Dependía de la mano del Creador. Aún así, el sellado alrededor de la puerta necesitaba ser perfecto. Por lo tanto, probablemente capas extra de betún, tal vez material flexible en los bordes, algo como fibras vegetales empapadas en resina, funcionando como sello primitivo. Cuando la puerta se cerrara, estas fibras presionarían contra la pared, sellando completamente. ¿Cómo pruebas una embarcación gigante sin ponerla en el agua? No la pruebas, no puedes. El arca fue construida en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua suficientemente grande. Por lo tanto, todo el trabajo de décadas dependía de cálculos mentales, experiencia práctica y fe de que las proporciones dadas por Dios funcionarían. Pero Noé podía hacer algunas verificaciones finales. Caminar por toda la estructura,
verificar cada unión, buscar rajaduras que aparecieron durante el secado del betún, probar la firmeza de las vigas, empujar paredes para sentir si estaban sólidas o si algo cedía. Y probablemente fue cargando provisiones progresivamente, sacos de granos, fardos de heno, jarras de agua, observando cómo la estructura reaccionaba al peso adicional, escuchando, porque madera bajo presión hace sonidos, cruje, gime, truena, y si algo estuviera mal, Noé lo oiría. Pero la verdadera sorpresa vino cuando los animales comenzaron a aparecer. Génesis 7:9 dice que vinieron a Noé al arca de 2 en 2. No fueron cazados, no fueron arrastrados, vinieron solos. Imagina la escena. Animales migrando espontáneamente desde todas direcciones. Depredadores caminando pacíficamente al lado de presas. Aves volando y posándose cerca de la entrada. Reptiles arrastrándose. Todos convergiendo hacia el mismo lugar como si una fuerza invisible los guiara. Y aquí está el detalle que cierra todo. Cada animal fue directo a su compartimento, sin confusión, sin peleas, como si supieran exactamente dónde debían quedarse. Este ya no era un proyecto humano, era algo más allá de la capacidad de Noé de controlar o explicar. ¿Cuántos animales entraron realmente? La Biblia especifica 2 de cada especie impura y 7 parejas de cada especie pura. Los estudiosos estiman entre 16.000 y 35.000 animales individuales, dependiendo de cómo definas especie, género versus especie versus variedad. Pero aquí hay algo que los críticos ignoran. El arca tenía capacidad para más de 520 vagones de tren de carga, espacio de sobra. Noé no necesitaba llevar cada variedad de perro que existe hoy. Solo necesitaba el tipo canino original, del cual todas las variedades posteriores descenderían. La genética moderna confirma que la diversidad dentro de una especie puede desarrollarse rápidamente a partir de una población fundadora pequeña. Lo que vemos hoy es resultado de 4.000 años de adaptación, no evidencia de que el arca era demasiado pequeña. Cuando el último animal entró, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron también, 8 personas. Y entonces sucedió lo que estaba escrito. Dios cerró la puerta. Los que estaban afuera quedaron afuera. Los que estaban adentro quedaron adentro. No hubo segunda oportunidad. No hubo negociación de último minuto. La gracia tiene límite temporal. Y 7 días después, el cielo se abrió. Génesis 7:11 describe el momento. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue solo lluvia, fue agua desde arriba y desde abajo simultáneamente, acuíferos subterráneos explotando, océanos desbordándose, precipitación a escala que nunca se había visto. 40 días y 40 noches sin parar. El nivel del agua subió hasta cubrir las montañas más altas por 15 codos, aproximadamente 7 metros sobre los picos. Todo lo que respiraba aire en tierra seca murió, excepto 8 personas, y la carga viviente dentro del arca. Durante 150 días, las aguas prevalecieron sobre la tierra, después comenzaron a descender. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé esperó. Envió un cuervo, después una paloma. La paloma volvió con una rama de olivo, tierra seca. Pero Noé no salió hasta que Dios le dijo, sal del arca. La misma obediencia que lo llevó a entrar, lo mantuvo esperando para salir. Cuando finalmente pisaron tierra, habían pasado exactamente 1 año y 10 días desde que entraron. 370 días dentro de una estructura de madera flotando sobre un mundo destruido. Y lo primero que Noé hizo al salir fue construir un altar. Génesis 8:20 dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Su primera acción en el mundo nuevo fue adorar al Dios que lo había salvado.
Ahora viene la parte que intentarán ocultarte. Durante generaciones, críticos han argumentado que el arca era imposible, que la historia es mito, que la física no permite una estructura de madera de ese tamaño, que los animales no cabrían, que el agua no alcanzaría para cubrir montañas. Pero considera esto. El Wyoming, construido en 1909, era un velero de madera de 137 metros de largo, exactamente las mismas dimensiones del arca. Navegó comercialmente durante 15 años antes de hundirse en una tormenta. Ingenieros modernos confirman que una estructura de madera de ese tamaño es completamente viable. Las proporciones del arca, 30.5.3, son las mismas usadas por constructores navales modernos para cargueros oceánicos. Máxima estabilidad, resistencia óptima, a oleaje. ¿Cómo Noé, sin entrenamiento naval, conocía estas proporciones? Porque no las inventó, las recibió. Geólogos encuentran depósitos sedimentarios masivos en todos los continentes, consistentes con inundación catastrófica global, fósiles marinos en cimas de montañas, capas de roca formadas por deposición rápida, no gradual. La evidencia está ahí para quien quiera ver. Más de 270 culturas alrededor del mundo tienen leyendas de diluvio con detalles sorprendentemente similares. Un hombre advertido, una embarcación, animales salvados, destrucción global, nuevo comienzo, coincidencia o memoria colectiva de un evento real transmitida de generación en generación. Pero quizás el testimonio más poderoso no está en la geología ni en la arqueología. Está en la fe. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó cuando nadie más creía, obedeció cuando todos se burlaban, construyó cuando no había señal visible de que el juicio vendría, y fue salvado. Jesús mismo usó el diluvio como advertencia. Mateo 24:37-39 registra sus palabras. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo de Noé no esperaba juicio. Estaban ocupados con la vida cotidiana, comiendo, bebiendo, casándose, construyendo, planeando futuro. Y de repente las aguas vinieron. Jesús dice que el fin será igual. La pregunta no es si el arca realmente existió. La evidencia histórica, geológica y cultural es abrumadora. La pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando la puerta se cierre? Porque hay un arca hoy, no de madera, de carne y sangre. 1 Pedro 3:20-21. Conecta directamente el arca con el bautismo y el bautismo con la salvación en Cristo. El arca salvó a 8 personas a través del agua. Cristo salva a todos los que entran en él a través de la fe. Noé construyó durante décadas mientras todos se burlaban. Cristo construye su iglesia mientras el mundo se ríe de los que creen. Noé entró cuando Dios le dijo: los que son salvos entran cuando el Espíritu llama, y un día la puerta se cerrará. Nadie sabe cuándo, pero el patrón es claro. Hubo advertencia, hubo tiempo, hubo oportunidad, y después el juicio. El arca de Noé fue construida por un hombre que creyó lo imposible, obedeció lo absurdo, y trabajó décadas en algo que solo tenía sentido si Dios era fiel. Dios fue fiel. 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 3 pisos completos, madera, brea, fe inquebrantable. Y cuando las aguas cubrieron todo, cuando el mundo antiguo desapareció bajo las olas, cuando toda vida que respiraba aire en tierra seca pereció,
8 personas flotaban seguras dentro de las paredes que un anciano había construido porque Dios le dijo que lo hiciera. La locura se convirtió en salvación. La burla se convirtió en silencio. Y el único barco construido en tierra seca fue el único que sobrevivió cuando no quedó tierra. Si esta historia transformó tu perspectiva sobre el Arca de Noé, imagina lo que descubrirás cuando veamos cómo fue construido el Templo de Salomón. La estructura más cara y técnicamente imposible del mundo antiguo, con piedras de 400 toneladas movidas sin máquinas modernas.